Bien, en estas últimas clases vamos a dedicarnos exclusivamente a la fibrosis pulmonar idiopática. En esta primera parte vamos a ver lo que tiene que ver con el diagnóstico de FPI. Y el diagnóstico de FPI se basa básicamente en dos puntos. En primer lugar, identificar que lo que estamos viendo en la tomografía es una UIP, es una neumonía intersticial usual, o porque disponemos de una anatomía patológica que nos dice que eso es una UIP. El segundo elemento es descartar que no haya ninguna causa conocida que entonces nos impida decir que algo es una enfermedad idiopática, en cuyo caso será una UIP, pero será secundaria a alguna causa conocida, como una artritis reumatoidea, como las enfermedades por drogas, etc. Entonces, el tema es, la clave es, ¿a qué llamamos UIP? Seguimos todavía para todo lo que es el proceso de diagnóstico, los lineamientos del consenso de la TSRS y de otras sociedades, que fue publicado hace unos años, y ustedes estarán familiarizados con las definiciones que se hacían de UIP, en que básicamente lo más importante es que se establecían tres categorías: la UIP definitiva, la UIP posible y aquello que llamábamos inconsistente con UIP, o sea, hallazgos que no son comunes en la UIP y que por lo tanto de alguna manera descartaban, o por lo menos hacían muy improbable, la clasificación tomográfica, independientemente de lo que terminara siendo esa enfermedad, la clasificación tomográfica de UIP. Sin embargo, esta clasificación, sobre todo en esta categoría de posible, tenía muchas ambigüedades y a veces era muy difícil porque el espectro de lo que podía ser considerado una UIP posible era demasiado amplio. Esto hizo que hace un par de años se reuniera primero la Fleischner Society e hiciera algunas modificaciones, más que modificaciones, algunas precisiones en lo que es la definición de UIP, y unos meses más tarde un grupo más amplio. La Fleischner es una sociedad muy prestigiosa, pero que tiene pocos miembros, funciona de una manera diferente. Digamos, un grupo muy importante dentro de la TSRS y algunas otras sociedades aliadas, digámoslo así, redefinieron el concepto de UIP desde el punto de vista tomográfico. Y entonces tenemos ahora 12 criterios diagnósticos que son bastante similares, pero que tienen algunas diferencias que por ahí vale la pena analizar. Las guías Fleischner hablaban, en realidad ambas hablan, de, en vez de tener tres patrones, o tres categorías, mejor dicho, tenemos cuatro categorías. Seguimos teniendo, y prácticamente sin modificaciones, la UIP típica, la UIP que llamábamos definitiva, y en el otro extremo tenemos aquellos hallazgos que son muy lejanos a lo que es una UIP y que entonces directamente, más de decir que no son UIP y definirlos por la negativa, decimos que son sugestivos de un diagnóstico alternativo. Lo deseable es que uno pueda decir cuál es ese diagnóstico alternativo, si es que esto es una sarcoidosis o una neumonitis por hipertensividad o lo que fuera, pero si no, por lo menos decir esto es otra cosa que no es una UIP. Y en el medio, esa categoría que era bastante ambigua, como decíamos, se desdobló pidiéndole más precisiones a una tomografía para ser catalogada como una UIP, que ahora llamamos probable, básicamente la presencia de bronquiolectasias o bronquiectasias de tracción, mientras que si no tenía elementos, sí tiene cosas sugestivas de un patrón fibrosante y algunas cosas similares a lo que es una UIP, pero no llega a tener bronquiectasias o bronquiectasias de tracción, bueno, entonces uno lo llama indeterminado. Y este patrón indeterminado no es una definición puramente semántica, tiene connotaciones que son importantes porque van a determinar, como vamos a ver, conductas diagnósticas. Entonces, esta es la definición que fue publicada primero, que fue la de la guía Fleischner. Cuando la ATS-RS publica más o menos, esto fue en el europeo siguiente, no en el último, sino en el anterior, también habla de categoría de UIP, de diagnósticos alternativos, de una UIP indeterminada
y de una UIP probable, o sea, es prácticamente igual. Y también lo que le pide para poder ser una UIP probable es la presencia de bronquiectasias o bronquiolectasias de tracción. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que hay entre estas distintas clasificaciones? Primero, la manera en que han sido hechas. Como vemos, yo les decía, la ATS-RS tenía un gran número de expertos, la forma en que funciona la Fleischner es diferente, y además la Fleischner fue un consenso de expertos, no pretendió ser una guía de práctica. Obviamente muchos de los autores de uno y otro grupo eran los mismos, ¿no? Y lo importante es que tenían una metodología que en general es más o menos la misma, aunque la metodología de la TSRS era un poco más rigurosa, porque bueno, porque lo que pretendían hacer era una guía de práctica. Entonces, si tomamos en cuenta esas clasificaciones, vamos a ver acá, estos slides son en realidad originalmente de Adrián Gasser, vemos cuáles son los elementos que constituyen una UIP definitiva y que básicamente lo que tenemos es que tiene panelización. El requisito para decir que algo es una UIP definitiva es la panelización. Esto ustedes ya lo conocen porque no ha cambiado respecto de lo que era antes. Cuando estamos hablando de la probable, no tiene panelización y en cambio sí tiene bronquiectasias o bronquiolectasia de tracción, que por supuesto también puede tener la definitiva. Pero digamos, le pedimos eso, pero no tiene panelización, porque si tuviera panelización ya sería una definitiva. La indeterminada tiene distribución subpleural y basal, como la tiene la UIP, tiene reticulación, pero esta es leve, tiene mínimo virus esmerilado, porque si hubiera mucho esmerilado ya nos saldríamos de la categoría de la UIP, diríamos que es un diagnóstico alternativo, pero entonces esto no es nada sospechoso. A mí esto no me alcanza para decir que algo es una UIP, con todas las connotaciones que esto tiene desde el punto de vista del tratamiento y del pronóstico. Entonces uno dice, bueno, este es un patrón indeterminado. Y finalmente, un patrón alternativo es cuando tiene un montón de cosas que la UIP no tiene. Por ejemplo, básicamente aquí cuando tiene virus esmerilado, que no es algo que tenga la UIP. Bien, entonces, lo que hay que hacer es, tenemos que, digamos, dialogar con los radiólogos, esto ya lo habíamos mencionado en algún momento, porque lo que no podemos aceptar es que un radiólogo nos diga sospecha de fibrosis pulmonar o qué sé yo, signos de fibrosis o enfermedad fibrosante. Hoy, a esta altura, lo que uno espera de un radiólogo porque si no, la verdad que no ayuda en nada. Seguramente van a saber ustedes más que él, si él no puede decirles esto. Es que le diga eso. Esto es una UIP definitiva, probable, indeterminada, o esto es una cosa que parece diferente de una UIP. Por supuesto, como decimos siempre, no todos los radiólogos van a ser expertos en radiología torácica, de la misma manera que los neumonólogos en general, los que nos dedicamos a una cosa, no nos dedicamos a otra, pero el intercambio electrónico de imágenes permite que todas las imágenes las pueda ver un radiólogo que le interese hacer eso, que le interese ver mucho para saber más y que consecuentemente nos pueda dar una respuesta un poquitito más definitiva. Sin embargo, es verdad que a pesar de esto que yo estoy diciendo, no siempre es tan fácil, porque tanto los neumólogos como los radiólogos tienen un alto nivel de disenso en cuanto a clasificar la enfermedad. Yo creo que ya les había comentado ese trabajo de Simon Walsh, él es radiólogo, pero en el que participan algunos radiólogos y algunos neumonólogos especializados en neumonías intersticiales, que lo que mostraron es que había un nivel de desacuerdo importante. Tenemos que tener en cuenta que si bien hacer diagnóstico de UIP nos acerca al diagnóstico de FPI, no dice, tengo una UIP, esto es una UIP definitiva, no hay ninguna cosa que la justifique y ya está, entonces es una fibrosis pulmonar idiopática, la inversa no es real. O sea, de todas las fibrosis pulmonares idiopáticas, 45% son UIP definitiva, o sea, la mitad son UIP definitiva. Esto quiere decir que la otra mitad no tienen una UIP definitiva en la tomografía.
un 35% va a tener una UIP probable, pero un 15 a un 20% va a tener una enfermedad indeterminada. Es decir, que ver una tomografía que yo califico porque soy bastante, suficientemente experto o porque tengo el apoyo de un radiólogo experimentado, que yo califico una enfermedad como indeterminada, no me da la tranquilidad de que eso no es una fibrosis pulmonar idiopática, todo lo contrario. Entonces, vamos a ver, como decíamos, que eso condiciona determinadas conductas. ¿Y cuál va a ser la discusión? Bueno, si hay que biopsiar o no hay que biopsiar un determinado paciente. No voy a biopsiar la UIP definitiva, porque en ese caso yo tengo la certeza de que eso es una UIP. En la enfermedad indeterminada, yo diría, excepto que haya otra cosa de fuera de la tomografía que me dé un diagnóstico muy de certeza de lo que es la enfermedad, y sí, la voy a tener que biopsiar porque la tomografía computada, yo al calificarla como indeterminada, estoy aceptando que no tengo elementos suficientes como para orientarme acerca de qué es. Lo que está discutido, y las dos sociedades no han tomado exactamente la misma posición, es si en esta que es probable, o sea que es casi una UIP definitiva, es requisito para aceptar que eso es una UIP, una biopsia o no. En general, lo que ustedes ya todos conocen, recontra conocen a Atul Wells, un, digamos, hay una especie de consenso de que los pacientes, digamos, los criterios que van a hacer que se haga menos probable una biopsia son que el paciente tenga más de 65 años, vamos a ver ahora por qué, la presencia de comorbilidad, de deterioro de la función pulmonar, la posibilidad de que uno con una criobiopsia tenga algunos elementos que aumenten la chance de que eso sea o hagan un diagnóstico de UIP definitiva, o bueno, que el paciente no quiera hacerse el procedimiento, cosa que es una causa frecuente. El paciente, bueno, o no siente nada, que eso es lo que pasa cuando tiene enfermedad temprana, o tiene una enfermedad que por el contrario sabe que es una enfermedad respiratoria con compromiso de la función pulmonar importante y por supuesto le genera mucho temor, el mismo temor quizá que nos debiera generar a nosotros realizarse una biopsia. Entonces, como decíamos, esto no es tan fácil ponerse de acuerdo, pero digamos que en general la razón por la cual en una UIP probable uno no siempre hace, no está siempre de acuerdo en hacer una biopsia quirúrgica, es básicamente el hecho de que hay bastante evidencia en la literatura de que aquellos pacientes que tienen más de 65 años y que tienen una UIP probable, en la tomografía computada, en la biopsia tienen una UIP definitiva. Más del 85% de los pacientes, 90% en algunas series. Esto entonces implica que uno podría aceptar en un paciente de más de 65 años con una tomografía de UIP probable que eso es una UIP definitiva y por lo tanto, si no hay otra cosa que lo explique, aceptar que eso es una FPI. Bien, si finalmente después de esta revisión tomográfica, la cual ya ustedes vieron mucho a lo largo de la cursada, uno dice, esto es una UIP. Entonces, como decíamos, ojo, porque UIP no es sinónimo de fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, hay que tener cuidado con los diagnósticos alternativos, que a veces no son tan obvios, digamos. Si un paciente tiene una UIP y toda su vida tuvo un criadero de palomas o de aves de corral, bueno, está bien, ahí todos nos damos cuenta que lo más probable es que por lo menos hay que considerar fuertemente la posibilidad de la neumonitis por hipersensibilidad. Pero, como habrán visto cuando vieron la clase con Lilian Capone, hay muchas otras cosas más sutiles y que los pacientes no mencionan espontáneamente, que uno tiene que ir a preguntarlas específicamente, que pueden ser causa de neumonitis por hipersensibilidad y que por lo tanto hay que interrogar muy cuidadosamente. ¿Por qué? Bueno, porque es importante la diferencia. Esta enfermedad de la que decimos cosas horribles, básicamente en términos de pronóstico, y sobre todo la absoluta imposibilidad de reversibilidad y su
digamos, característica esencial como enfermedad progresiva, eso corresponde a la fibrosis pulmonar idiopática. Por más que una enfermedad sea idéntica desde el punto de vista anatomopatológico, si no es una FPI, de la cual, bueno, obviamente mucho no sabemos y por eso la calificamos por lo que sabemos, que es la morfología y no mucho más que eso, probablemente se pueda comportar de una manera diferente. Y probablemente si uno piensa que hay un rango de reversibilidad, esto permita que uno intente hacer algún tratamiento, no solo para enlentecer la progresión de la enfermedad, sino además para tratar de revertir y mejorar la función pulmonar, aunque sea parcialmente. Entonces, como decíamos, la hipersensibilidad no está solamente en los pájaros. ¿Cuándo vamos a pensar en neumonitis por hipersensibilidad en un paciente que tiene una tomografía que, bueno, más o mucho más parece una UIP? Cuando tenemos eso que parece una UIP, pero hay disminución de la atenuación en áreas no fibrosas. O sea, hay áreas de hiperclaridad, esto que vemos acá, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿a qué corresponde eso? Probablemente eso corresponda a áreas de atrapamiento aéreo. Atrapamiento aéreo implica enfermedad de la vía aérea, y eso no tiene por qué tenerlo la UIP. Entonces uno puede pensar que el mecanismo empezó al revés, y que esta enfermedad de la vía aérea terminal tiene que ver con una neumonitis por hipersensibilidad. Cuando la fibrosis tiene una distribución inusual, ¿no? Es decir, tiene panalización, inequívocamente, entonces esto es distribución reticular, subpleural, cumple todos los criterios de una UIP, pero tiene mucho compromiso del lóbulo superior. Esto acá y acá no es común en la UIP. La UIP tiene muy marcadamente un predominio basal. Entonces yo tengo que plantearme que por lo menos es posible que eso que estoy viendo y que parece una UIP, y por ende puedo especular que sea una FPI, en realidad sea una neumonitis por hipersensibilidad. Y todas las UIP raras, todas las que tienen cosas que uno dice, sí, esto parece una UIP, pero tiene algunas cosas que me sobran, o algunas cosas que me faltan, y entonces en general un diagnóstico alternativo muy frecuente es la neumonitis por hipersensibilidad. Entonces, pensamos en neumonitis por hipersensibilidad en dos situaciones. Primero, si la imagen es muy de neumonitis en hipersensibilidad, tenga o no tenga exposición. Cuando alguien tiene una cosa que puede tener, sí, bronquiectasia de tracción y tiene panalización, pero tiene predominio peribroncovascular, tiene muchas áreas de atrapamiento aéreo, tiene compromiso del lóbulo superior, y el señor nunca vio un pájaro en su vida, no tiene nada de nada que pueda hacernos sospechar. Pero si la imagen es muy rara, bueno, tenemos que pensar en esa posibilidad. Y la otra situación es la inversa, que alguien tenga una UIP que parece una UIP, que no nos genera mayores dudas de que sea una UIP, pero tiene antecedentes muy pesados. El señor toda su vida trabajó en una procesadora de alimento balanceado, que tiene gran posibilidad de inhalación de agentes orgánicos. El señor toda su vida trabajó con asbestos, y la imagen que da la asbestosis puede llegar a ser muy parecida. Y entonces uno tiene que pensar en esa posibilidad. Entonces, un cambio que ha habido, y esto lo mencionó Lilian, antes hablábamos de neumonitis por hipersensibilidad, no es que ahora no se hable de esa manera, pero uno antes usaba una clasificación que en realidad no sirve para nada, que es aguda, subaguda y crónica, porque no se parecen en nada, parecen enfermedades distintas. Ahora, un poquito como en la FPI, decimos, bueno, es una definitiva cuando los hallazgos son definitivos, cuando uno tiene una anatomía patológica y cuando uno tiene un antígeno. Es altamente probable cuando tiene algunas pocas cosas, o es probable cuando tiene algunos de estos elementos. Entonces, en función de esa probabilidad, y bueno, vamos a operar de la misma manera en que operamos con la fibrosis pulmonar idiopática. Pero además, frente a esa UIP que acabamos de definir como tal, uno dice, es una UIP, no hay ninguna duda, es una UIP, desde el punto de vista radioso no tiene nada de raro. Pero es una UIP rara desde el punto de vista clínico, porque es una mujer joven, y entonces uno dice, bueno, no, esto no es el grupo de edad de la
fibrosis pulmonar idiopática, porque tiene, como decimos, un pasado sospechoso, o sea, esto ha tenido antecedentes de exposición o ha tenido una enfermedad inmunológica en el pasado. Tuvo hace 5 años una anemia hemolítica autoinmune, tuvo hace unos años una enfermedad de Crohn, o tiene una enfermedad de Crohn, como decíamos antes, una OIP rara, o tiene algún marcador inmunológico. Toda FPI, esto ya lo mencionamos a lo largo de la cursada, toda FPI, toda UIP, toda enfermedad intersticial, tiene que tener una determinación de marcadores inmunológicos, porque hasta que uno no los vea y sepa que son negativos, por lo menos los básicos, que tenga un FAN, un anti-DNA, etc., no podemos decir que eso no tenga un componente inmunológico, y por supuesto, la orientación es totalmente distinta, porque si tiene una enfermedad inmunológica, muy probablemente al menos vamos a intentar el tratamiento inmunosupresor. Entonces, lo que nos importa hoy, frente a una imagen que parece una enfermedad intersticial con alta chance de ser una UIP, es si tiene anticuerpos, si tiene virus esmerilado, porque eso, eh, si es virus esmerilado, esto ya se los explicó Adrián, virus esmerilado real, digamos, no ese poco virus esmerilado trucho que puede aparecer como un epifenómeno de la fibrosis, eh, eso nos habla de potencial reversibilidad. Y finalmente, si es un FPI, es decir, si no hay ninguna cosa en la historia que a mí me haga pensar que ese paciente también puede tener una UIP, pero no tiene una fibrosis pulmonar idiopática. No es que uno se va a confundir una enfermedad intersticial, eh, o sea que yo voy a decir, esto es un FPI o cualquiera de las otras 150 enfermedades intersticiales descritas o más. En realidad las confusiones posibles, las habituales, las que entran en el diagnóstico diferencial, son básicamente la NSIP fibrosa, ya sea idiopática o asociada a enfermedad del tejido conectivo, porque puede llegar a ser muy similar desde el punto de vista radiológico, y porque si es idiopática no tiene ningún elemento en la clínica que a uno lo oriente. Las enfermedades por exposición, sea la neumonitis por hipersensibilidad o, como decíamos, la asbestosis o algunas formas de enfermedades inducidas por metal, ya yo creo que ya algo hablaron de eso con Lilian. Y finalmente, esto que llamamos ahora IPAF, que en realidad es una enfermedad intersticial que tiene algún marcador inmunológico o algún elemento clínico que me orienta que esa es una enfermedad inmunológica. La UIP no es el patrón más habitual de la IPAF, de hecho, por eso no es un criterio de definición de IPAF. Pero si yo tengo una UIP y tengo un FAN en alto rango y tengo Raynaud, bueno, tengo dos criterios, uno del dominio clínico, uno del dominio serológico. Esa UIP yo no la puedo interpretar como una fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, esto se lleva a la discusión multidisciplinaria. Esta es una enfermedad en la que no hay elementos de certeza. A veces los hay alguna enfermedad que sí, la tomografía es clásica, es un paciente varón de 74 años que nunca tuvo una exposición en su vida, bueno, eso no tiene mucha discusión, la verdad que la posibilidad de error ahí es muy baja, pero hay muchos pacientes, por supuesto eso depende del tipo de práctica que uno hace. Cuanto más uno está dedicado a la especialidad, más posibilidades que reciba los pacientes que son confusos para el primer nivel de atención aún dentro de la neumonología. Pero entonces, nunca para nadie son una cantidad pequeña de pacientes, aquellos en los cuales no se puede llegar a un diagnóstico con alto nivel de certeza. Entonces es importante discutir estos pacientes en comité multidisciplinario. A veces ese comité puede ser una cosa muy formal, en la que haya reuniones periódicas, una agenda, y se lleve un libro como en los comités de tumores, y otras veces pueden ser cosas más informales, pueden ser ahora como todo el mundo se ha acostumbrado a la virtualidad, hay muchas reuniones virtuales, pero el asunto es, nadie puede pensar, porque la verdad que es un acto de arrogancia imperdonable, que sabe lo bastante como para decir,
yo miro este caso y ya está. Yo solo sé que esto es una fibrosis pulmonar hepática. Hay casos, insisto, que son muy obvios y eso sí, no hace falta ni siquiera que lo vea un radiólogo súper especialista. Pero de todas maneras, y esto está documentado, tiene números, digamos, en general el pronóstico de los pacientes mejora cuando tienen al menos una consulta por un equipo especializado en enfermedades intersticiales. ¿Por qué? Bueno, porque las posibilidades de que intervengan variables confundidoras son muchas. Y de hecho, este también es un trabajo de Simon Walsh, en el que convocó a muchos especialistas y que tenían distintas características, todos especialistas en enfermedad intersticial, que tenían distintas características que eran, bueno, con distinto nivel de expertise y que trabajaban en distintos tipos de lugares y sobre todo que tenían o no acceso a comités multidisciplinarios y fueron una cantidad de casos enormes, yo no me acuerdo si eran como 80 casos, con bastante nivel de detalle, mucha información que teníamos que llenar, y de todas maneras, a pesar de que era un grupo constituido por expertos, el nivel de desacuerdo, como ven, era relativamente importante. O sea, esto es como uno lo quiera mirar, uno puede decir, bueno, mira, sí, más de la mitad de la gente estaba de acuerdo, pero bueno, en la tuberculosis uno espera que el 100% de la gente esté de acuerdo cuando algo es una tuberculosis. O sea, es un diagnóstico difícil de consensuar. Bueno, ¿qué pasa en esos pacientes en quienes se requiere una biopsia? Eh, que son el grupo de pacientes con enfermedad indeterminada, con un patrón indeterminado en la tomografía computada, y algunos pacientes, muy pocos, de los que tienen UIP probable. Si un paciente tiene una UIP probable, pero es un paciente joven, o tiene alguna cosa un poquito sospechosa en la tomografía, o alguna cosa, algún antecedente un poco sospechoso en la historia clínica, bueno, probablemente uno decida hacer una biopsia. Bueno, ¿cuándo hace falta hacer una biopsia? Cuando no tenga demasiada fibrosis, porque si tiene demasiada fibrosis ya sabemos que eso es una enfermedad fibrótica. Puedo equivocar, puede no ser una FPI, pero es una enfermedad fibrosante pura, entonces la verdad no me interesa tanto como empezó, porque veo que ahora está en el punto de ser una enfermedad puramente fibrótica. Cuando no tengo virus esmerilado significativo, porque si tengo virus esmerilado yo voy a decir, y la verdad le voy a dar el beneficio de la duda. Puedo llegar a plantearme una biopsia cuando tenga dudas de que eso no sea una enfermedad intersticial, de que hay alguna enfermedad sistémica por detrás y yo pienso que quizás la biopsia puede dar algún dato adicional, pero digamos que yo ya sé que si tiene virus esmerilado, muy probablemente voy a tomar una decisión de tratamiento, por lo menos de un intento, un trial con algún inmunosupresor, para ver si hay algo rescatable en esa enfermedad. Cuando no hay antecedentes sugestivos, cuando no hay ningún anticuerpo, porque si yo tengo un paciente que tiene una histología indeterminada, pero que tiene esclerosetenta positivo, y tiene dilatación esofágica, y tiene enfermedad de Raynaud, y bueno, yo ya sé que eso es una enfermedad inmunológica. ¿Qué me va a decir la biopsia que haga que yo no lo trate o la trate con inmunosupresores? Y por lo tanto, cuando no tengo ninguna sospecha de autoinmunidad. Ahora, si realmente estoy en una situación en la que tengo una tomografía determinada y no tengo ningún signo de orientación de qué es eso. Y entonces digo, bueno, la única manera de salir de este atolladero es hacer una biopsia. Bueno, ¿cómo decido el tipo de biopsia? Este es un trabajo que ya tiene algunos años, que lo que muestra son varias series de pacientes quirúrgicos, de biopsias quirúrgicas, en las que mi única intención es mostrar que esta es la mortalidad, y que hay cifras de mortalidad muy altas. Y esto tiene que ver, no tanto, esto no es el cáncer, la cirugía de resección por cáncer. Acá el problema no es la incapacidad respiratoria con la que van a quedar los pacientes. El problema es el fenómeno de la reagudización que se asocia eh, al procedimiento.
Entonces, en los pacientes con una frecuencia que es variable, las series no son tan grandes, pero ven que hay alguna, o sea, en todas es significativo, digamos, porque aunque sea 40%, es un montón, no ni hablar si es 100%, ¿no? Los pacientes lo que hacen es una reagudización, hacen un fenómeno así tipo de estrés respiratorio del agudo del adulto, que es una reagudización del FPI, y eso tiene una mortalidad muy alta. Eh, ¿Qué pasa con la crío? Hace unos años sabemos que la biopsia broncoscópica convencional, ya lo hablamos de esto, no sirve para nada. Eh, la crío fue ganando terreno y hubo muchas discusiones de si es segura, no es segura y si tiene suficiente rendimiento diagnóstico. Yo diría que primero me parece que este trabajo, otra vez en el que interviene Sara Tomasetti es la primera autora, que es obviamente es italiana, se acaba de ir a vivir a Florencia, Dios mío, qué suerte. Bueno, hay varios de los intersticiólogos más conocidos, Wells, Ryu, Venerino. Entonces, este grupo lo que hizo, y menciono este trabajo primero porque es uno de los más importantes, pero además porque lo que hicieron fue la única cosa que lícita, que es integrar la biopsia al proceso del diagnóstico multidisciplinario. Entonces, no es que dijeron, bueno, la biopsia tiene tanta rentabilidad diagnóstica, porque uno podría decir, bueno, mira, con la biopsia sola no hacemos diagnóstico. Entonces, lo que hicieron fue decir, cuánto me cambia el diagnóstico multidisciplinario tener una biopsia quirúrgica o tener una biopsia por crío. Y los hallazgos de uno y otro tuvieron más o menos el mismo impacto. Este trabajo fue un trabajo muy importante. Pero después, ya este año que pasó, ya estaba perdido, si fue en este último europeo del año pasado, se publicaron los resultados de este estudio, del Koldice, que es un estudio que Lawrence Roy es una australiana, Tamara Corte es también una australiana que se dedica mucho a enfermedad intersticial, ella pasó un tiempo por el Brompton. Jeffrey Myers es uno de los patólogos expertos en intersticio, él trabajó con Ann Cancelta, en la que, digamos, describió en realidad la neumonía intersticial específica, y bueno, creo que todos conocen a Ganesh Raghu. Bueno, el hecho es que lo que mostró este estudio, es un estudio muy bien hecho y un estudio grande, es que, porque siempre el problema era ese, uno decía, el estudio que hay que hacer es comparar la biopsia quirúrgica con la biopsia por crío. Y es un estudio éticamente difícil de hacer, porque, bueno, uno tiene que hacerle dos procedimientos que no necesariamente el paciente necesita. Entonces, bueno, lo que hicieron ellos, y por eso pudieron hacer un número también importante de pacientes, es en el mismo procedimiento, el paciente se hacía la crío, antes de hacerse, pacientes que se había decidido que necesitaban una biopsia quirúrgica, se hacían la crío inmediatamente antes del procedimiento, durante el mismo procedimiento anestésico. Y entonces el acuerdo histopatológico entre ambos procedimientos fue del 70% y el acuerdo diagnóstico en el comité multidisciplinario fue del 77%. O sea, son cifras muy buenas. Yo creo que con esto ya se acabó la discusión, la crío es un método aceptable, es un método que por supuesto tiene riesgo, pero tiene menos riesgo que la biopsia quirúrgica y que no es un método muy caro, como todos los métodos que son nuevos, bueno, cuesta imponerlo en el sentido de que los pagadores lo acepten, y por supuesto como cualquier método endoscópico, lo llaman endoscopía, broncoscopía avanzada, bueno, depende mucho del operador y requiere una curva de aprendizaje y un nivel de entrenamiento importante. Y por lo tanto no lo tiene que hacer cualquiera, lo tienen que hacer centros que ya hayan ido acumulando un nivel de experiencia suficiente. Pero hoy es la alternativa indudable. Si yo tengo una indeterminada o tengo una probable pero que no me deja del todo tranquilo, bueno, lo que tengo que hacer primero, si tengo disponibilidad, es una criobiopsia. Y solamente si no la tengo, usar como primer método la biopsia quirúrgica. O sea que siempre es mejor empezar por la crio. Entonces, ahí uno puede decir, bueno, entonces listo, ya está, es
esto es una UIP y esto es una FPI, ya se arregló todo el problema. Bueno, no, como dijimos, aún primero la biopsia muchas veces todo el mundo va a estar de acuerdo, o sea, no es que es una biopsia que uno dice una cosa, uno dice el otro, no, todos dicen lo mismo, dicen, esta biopsia tiene, no da diagnóstico definitivo. Te la describen y te dicen signo, enfermedad, fibrosante, pero no puede decir esto es una UIP. O bueno, o los patólogos no están de acuerdo, o es una UIP, pero hay algunos elementos discordantes en la historia clínica. Esto tiene un antecedente de exposición. Pero bueno, el antecedente de exposición es que él no tenía un criadero de aves ni nada de eso. El vecino tenía 3 gallinas y hace 5 años que se fue de ahí. Esto alcanza para decir que es una neumonitis por hipersensibilidad, o el señor tomó determinada droga durante un tiempo. O sea, hay muchas cosas que hacen que no siempre sea tan fácil. Pero la verdad, la mayor parte de esas cosas son las dificultades para clasificar la tomografía, porque además hay un montón de pacientes en quienes, a pesar de que uno crea que hay que hacer una biopsia porque tiene una indeterminada, no se va a poder hacer la biopsia. ¿Por qué? Bueno, porque el paciente tiene función pulmonar, tiene menos del 50%, y en ese caso, esto ya lo mencionamos, no se debe hacer un procedimiento de biopsia, o porque tiene patología cardiovascular. Los candidatos a tener fibrosis pulmonar idiopática en general son exhumadores y son pacientes o fumadores activos y pacientes que tienen factores de riesgo y edad para tener enfermedad coronaria, etc. Entonces, lo que uno hace, porque tiene que tener un diagnóstico, si no tiene un diagnóstico, no, no hace nada. Y si esto es una FPI, sabemos que va a ser una enfermedad progresiva que va a terminar matando al paciente. Entonces, lo que se hace es tratar de establecer lo que se llama un diagnóstico operacional, working diagnosis. Y decir, bueno, yo puedo estar seguro cuando el nivel de confianza con el cual el grupo multidisciplinario hace este diagnóstico, FPI, enfermedad del tejido conectivo, IPAF, el diagnóstico al que uno llega, se establece en el grupo que es más del 90% de certeza. Bueno, entonces yo digo que esto es un diagnóstico establecido. Y al revés, en el otro extremo, más que al revés, uno dice, consideramos que una enfermedad es inclasificable cuando el nivel de confianza con el cual se hace un determinado diagnóstico, dice, bueno, sí, la verdad que lo que más parece es una IPAF. Ahora, el nivel de confianza que el comité multidisciplinario tuvo para hacer ese diagnóstico es menor del 50%. ¿Esto qué implica? Bueno, implica eso. Yo tengo un diagnóstico, pero no estoy diciendo que estamos seguros de que eso es así. Partimos de esta hipótesis. Cuanto más confianza tengamos, cuanto mayor nivel de certeza tengamos, más vamos a insistir en la misma línea. Eh, si de lo contrario tenemos una baja certeza diagnóstica, podemos diseñar una estrategia de tratamiento y si las cosas no funcionan, bueno, tendremos que reverla y volver a reunirnos como comité para tomar una decisión alternativa. Nuevamente, Simon Walsh y todos los 400 es porque la encuesta esta tuvo más de 400 respuestas. La biopsia se requería para el diagnóstico diferencial en 41% de los casos. Y eso depende, digamos, ante los casos problemas que a uno le presentaban, esto depende de cuál era el nivel de confianza que tenía la discusión multidisciplinaria. Cuando era definitiva se pedía una biopsia en el 8% de los casos. Cuando era de baja confianza se pedía casi en la mitad de los casos. Y lo interesante es que en 63% de los pacientes en los cuales el comité multidisciplinario llegaba a la conclusión de que tenía un alto nivel de confianza para hacer ese diagnóstico, bueno, la indicación, se hacía directamente la indicación de antifibróticos. Y los pacientes que tenían antifibróticos
sobre la base de un diagnóstico de alto nivel de confianza, no tenían diferencias en la mortalidad con lo que son los pacientes que tienen diagnóstico definitivo de fibrosis pulmonar idiopática, por ejemplo, por biopsia. Entonces, sabemos que es una fibrosis pulmonar idiopática, porque sabemos que es una UIP, y entonces ahí viene la zona de, ¿cómo decirlo?, de pesimismo, ¿no? Y dice, bueno, ¿y de qué me sirve saber tanto lío para saber si es una fibrosis pulmonar idiopática si de todas maneras tiene apenas 3 años de sobrevida sin tratamiento? Bueno, esto no es real, ¿no? Porque no tiene tratamiento, digamos. Es un poquito la... Eso es una cosa que uno escucha mucho decir. Normalmente quienes nos dedicamos a una subespecialidad, no vemos muchos pacientes de primera vez, vemos pacientes que ya alguien ha visto y le dicen que nos venga a ver a nosotros. Entonces, o que ellos, los pacientes espontáneamente, deciden tener una segunda opinión. Y es muy común, no que neumonólogos muy jóvenes o que neumonólogos de lugares remotos, no, neumonólogos conocidos, pero que hacen otras cosas, le digan que no tiene sentido hacer tratamiento porque el tratamiento no sirve, tiene muchos efectos adversos y no mejora la supervivencia. Bueno, la realidad es que en 2011 tenemos tratamientos que modifican la evolución de la enfermedad. Si bien no ha habido estudios que nos permitan ver, que nos permitan medir de manera directa la supervivencia, y eso cuando hablemos de tratamiento vamos a ver por qué, bueno, sí hay evidencias indirectas suficientes de que estos tratamientos son potencialmente modificadores de la supervivencia. Entonces, sabemos encontrar la FPI, sabemos tratar la FPI, porque en tratamiento vamos a ver que es muy fácil. Ahora, ¿la tratamos? No dice, bueno, pareciera que la FPI es mucho más fácil tomar decisiones que con todas las otras enfermedades que estuvimos viendo a lo largo de la cursada. Bueno, pues parece que no tanto. Si uno ve este trabajo, es interesante que muestra que solamente menos de la mitad de los pacientes con diagnóstico de FPI, pacientes a quienes sus médicos llegaron al diagnóstico de FPI, en menos de la mitad se les dio tratamiento. Y dice, bueno, está bien, porque no tiene sentido tratar pacientes con enfermedades tan graves. Bueno, pero ese mismo grupo trataba al 75% de los pacientes con cáncer de pulmón. Y todos sabemos cuáles son los resultados en cáncer de pulmón y cuáles son los efectos secundarios de las drogas en cáncer de pulmón. Entonces, uno dice, cuando se les preguntaba a los médicos por qué decidían no tratar a los pacientes, bueno, generalmente era esperar para observar la progresión. Este es un trabajo que hizo Tobey Maher del Brompton, en donde uno lo que podía ver, este trabajo se hizo tanto en Europa, cuando UK formaba parte de Europa, como en Estados Unidos, y se ve que cuanto los pacientes, esto digamos, la barra violeta son los que recibían tratamiento antifibrótico, se ve que la distribución se trataban un poquito más en Europa, quizás porque en Estados Unidos llegó más tarde la autorización de las drogas antifibróticas, pero en general, cuanto más leve la enfermedad, menos se trataban los pacientes. Y entonces uno dice, ¿qué es lo que se puede esperar del tratamiento? Lo que se puede esperar es verdad, la supervivencia de la enfermedad sin tratamiento es de 3 años a 3 años y medio. Es importante aclararle a los pacientes, sin embargo, que esta no es una enfermedad que tenga una distribución normal. Si uno dice en el cáncer de pulmón, bueno, la supervivencia promedio de un estadio 3B es de 11 meses. Bueno, eso quiere decir que los pacientes se mueren entre los 9 y los 13 meses, más o menos. Y se mueren más o menos de esa manera. Y bueno, sí, habrá alguno que se escapa, como en toda la estadística, pero es relativamente estable. ¿Por qué? Porque son enfermedades que tienen un curso evolutivo bastante homogéneo y porque además los números de que se disponen son enormes. ¿Han visto los metaanálisis de tratamiento del cáncer de pulmón? Tienen 5.000 pacientes. Eso no es posible en enfermedades afortunadamente de baja prevalencia como la FPI. Entonces, si bien es verdad
que la supervivencia promedio es de 3 años y medio, la realidad es que hay pacientes, y esto ya lo hemos visto a lo largo del curso, que tienen una supervivencia más breve, porque tienen un curso evolutivo rápido. Hay pacientes que están muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y uno dice, ay, hasta casi, yo le dije que tenía fibrosis pulmonar hepática, y tendrá, porque hace 2 años que no se mueve la función pulmonar, y el tipo está fantástico, perfecto, un 80% de capacidad vital, la LCA baja nada más, pero, y de repente hacen una reagudización, y le baja la capacidad vital, y queda con 40% de capacidad vital y oxígeno dependiente. Ese es el comportamiento del FPI. Pero después hay un grupo pequeño, es cierto, muy pequeño de pacientes, pero que uno no puede prever en cada paciente en particular, y que quizás eso es lo que les da expectativas a los pacientes, que tienen un curso evolutivo mucho más lento, y que aún antes de que tuviéramos tratamiento, esos pacientes por ahí estaban 10 años, 12 años, y no se morían. Y eso sigue sucediendo. Y entonces, por eso, a la hora de dar pronóstico de enfermedad, más allá de que ninguna enfermedad se comporta de acuerdo a modelos matemáticos, pero bueno, la FPI mucho menos. Probablemente porque dentro de esa gran bolsa a la que en nuestra ignorancia llamamos fibrosis pulmonar hepática, estemos metiendo cosas distintas. Y porque probablemente algunas de esas enfermedades sean neumonitis por hipersensibilidad que no hemos diagnosticado adecuadamente, o sean alguna otra enfermedad. Pero por lo que fuera, cuando llegamos al diagnóstico de fibrosis pulmonar hepática, hay un grupo de esos pacientes que no se van a morir entre los primeros 3 años, aunque no hagan tratamiento. Y eso es muy importante porque los pacientes van a internet ahora, independientemente, diría yo, de su nivel de instrucción, porque bueno, siempre tienen sobrino joven o un hijo más joven, y, y entonces lo que leen es eso, que tienen una supervivencia de 3 años, y eso se genera una angustia enorme a los pacientes. Y por eso no hay que esperar a que el paciente lo pregunte, yo creo que hay que adelantárselo, porque lo más probable es que o su médico que lo vio antes le haya dicho eso, o él haya encontrado esa información, que insisto, no es mentira, pero hay que explicarle para quitarle esa angustia que es inmerecida, eh, bueno, qué relativo es el concepto de promedio en una enfermedad como esta. Entonces, lo que queremos hacer con el tratamiento de estas enfermedades es comprar tiempo. No, el tratamiento no es curativo, no. Y no mejora la enfermedad, y eso también es importante advertírselo, pero sí nos va a permitir comprar tiempo. La FPI tiene un pronóstico que es peor que el de la mayor parte de los cánceres, excepto, por supuesto, cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, que son enfermedades en las que los tratamientos han avanzado mucho, pero no tanto como para cambiar dramáticamente la supervivencia. Entonces, si lo que nosotros podemos es enlentecer el curso de la enfermedad, bueno, tiene sentido tratar de encontrar la enfermedad lo más tempranamente posible. Y por eso, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no la buscamos? Bueno, también es un poco porque se instala un determinado tema dentro de la comunidad médica y de la comunidad en general. Claro, por supuesto, el cáncer de mama es más fácil de diagnosticar que la fibrosis pulmonar hepática, es una enfermedad más prevalente, pero digamos, si hubiera una actitud proactiva hacia la búsqueda de la fibrosis pulmonar hepática, encontraríamos muchos más pacientes y seríamos capaces de modificar la enfermedad de muchos más pacientes. Esta es una, bueno, como lo muestra, es digamos, una publicación de la ATS, y si uno extrapola de esos números de 40.000 personas que mueren al año en los Estados Unidos por fibrosis pulmonar hepática, siendo que ellos admiten que tienen infradiagnóstico, y uno dice, es la misma cantidad que muere por cáncer de mama. Obviamente no es que es mucho más frecuente el cáncer de mama, pero lo que pasa es que el cáncer de mama tiene tratamiento, y la fibrosis pulmonar tiene tratamiento, la fibrosis pulmonar hepática también tiene tratamiento, pero justamente como la encontramos tardíamente, cuando los pacientes es poco lo que le podemos agregar a la supervivencia,
el impacto en la mortalidad es mucho más importante. Si uno calcula 40.000 personas en los Estados Unidos, uno dice, bueno, por lo menos 6.500 pacientes tendrían que estar muriéndose todos los años en la Argentina por fibrosis pulmonar idiopática. Sin embargo, si no hay cifras precisas, no hay más de 1.000 pacientes, quizás ahora es un poco más, estos números son del año pasado, que estén en tratamiento, ¿no? O sea, obviamente no las estamos viendo la fibrosis pulmonar idiopática. Y dado que lo que podemos hacer es enlentecer la caída, lo que queremos es hacer diagnóstico temprano. Y tenemos que tener en cuenta, como neumonólogos, que los síntomas no sirven para nada. ¿Qué tiene el paciente? El paciente respiratorio tiene todo lo mismo, tos y eventualmente disnea. Y los pacientes en una enfermedad como esta, cuando tienen síntomas, la verdad que ya perdimos gran parte del tren, porque van a empezar a tener síntomas tardíamente, o cuando tienen síntomas importantes. Además es una población que está en un rango de edad que empieza a naturalizar el hecho de tener síntomas. Bueno, estoy más viejo, estoy más gordo, entonces me fatigo cuando subo la escalera del subte. En todas las series, el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico es entre 1 y 3 años. O sea, ese paciente consultó, ese paciente lo vieron varios médicos, ¿y qué le dijeron? Que tenía POC, que tenía asma, que tenía que bajar de peso, y perdimos la oportunidad en ese tiempo de poder darle un tratamiento que prolongara la supervivencia enlenteciendo la progresión de la enfermedad. Y lo que es más importante, esto lo vimos cuando hablamos de métodos diagnósticos, la espirometría, que es el estudio masivo que uno hace a los pacientes que puedan tener un síntoma respiratorio, es poco sensible. La espirometría se altera tardíamente en una fibrosis pulmonar hepática o en cualquier enfermedad intersticial. Entonces no nos alcanza para hacer diagnóstico. Esto no es lo mismo que decir que uno tiene que salir a hacerle biopsia quirúrgica a todo paciente fumador. ¿Cuál es el rol del ATAC? Bueno, esta tomografía, que a uno lo deja tan tranquilo, esto, nada, lo miro así con un ojo tapado, y esto es una UIP. Pero este paciente tiene menos del 50% de la capacidad vital. Este paciente sí se va a morir con tratamiento, sin tratamiento, antes de los 3 años. Entonces yo no quiero ver más esto. Uno quiere ver los pacientes con una enfermedad más temprana. Entonces ahí empezó este intento ya hace unos años de decir, bueno, empecemos a buscar, y se hace tanta tomografía, tiene sentido buscar lo que se denominó las ILA, las anormalidades intersticiales tempranas, que seguramente algo vieron con Adrián, y bueno, son cosas que no alcanzan, por definición, no alcanzan para hacer diagnóstico de una enfermedad intersticial, pero que están. Esto no es normal, no es igual que esto. Y esto, o esto, obviamente es algo. ¿Yo puedo decir que esto es una UIP y empezar tratamiento? No, no puedo, no son, sería, esta es casi un poquito, ni siquiera llega a ser una indeterminada, depende de lo que uno vea en todos los otros cortes. Pero el asunto es qué significado tienen esas anormalidades. Y bueno, depende de cuál sea la naturaleza que tengan. En las que vimos recién, vimos que algunas son claramente, esto es virus mediado, acá no hay retículo, esto es bien reticular, esto es una cosa más fibrótica, ¿no? Entonces, este trabajo que estaba yo mostrando, el interés que tiene, es que justamente clasificó las anormalidades intersticiales tempranas en fibróticas y no fibróticas. Y vio que el comportamiento que tenían era diferente. Primero que nada, que en un estudio de screening, se encontraron en el 2% de los pacientes anormalidades fibróticas y no fibróticas en el 6% de los pacientes. Y se lo siguió a 2 años a los pacientes que tenían ese tipo de anormalidad. Entonces, las no fibróticas, la mitad mejoran, pero bueno, hay un grupo, un 10% que empeora. Pero las fibróticas, ninguna mejora. Y hay un 40% que progresan.
Esto quiere decir que probablemente en cosas muy leves como esa que yo acabo de ver, no tengo que hacerle hoy un procedimiento de biopsia, pero tengo que seguir a ese paciente porque eso potencialmente tiene un significado, ¿no? Como esto que estamos viendo acá. Entonces, las ILAs en grandes estudios epidemiológicos, como el estudio Framingham, han sido asociadas a aumento de la mortalidad. Pero es una cosa a la que tenemos que prestar atención, pero no, tampoco tenemos que tener una actitud tan agresiva que terminemos haciéndole biopsia pulmonar a todo el mundo, ¿no? Y además, sobre todo, requiere radiólogos entrenados para poder diferenciar lo que puede ser que yo una secuela de tuberculosis, porque eso pasa, ¿eh? Uno también recibe muchos pacientes de consulta que tienen claramente una secuela de tuberculosis, por ejemplo, y que vienen con sospecha de enfermedad intersticial. Entonces, bueno, es que no son enfermedades frecuentes estas, y cosas que para uno son muy obvias, de repente para el que no las ve habitualmente, bueno, no son tan obvias. Entonces, la, ¿por qué es importante esto de identificarlas tempranamente? Por esto que decíamos antes, ¿no? El curso evolutivo de estos pacientes, el que digamos sería el más habitual, o el que nos gustaría que tuvieran todos los pacientes, pero tienen la minoría. Entonces, si uno tiene un momento en el que se hace el diagnóstico y tiene un momento en que uno puede modificar el curso de la enfermedad, porque acá cuando hace diagnóstico le da tratamiento, uno, por ejemplo, gana 3 años de supervivencia, probablemente. Esto es una aproximación teórica, ¿no? Pero si yo hago el diagnóstico acá, más temprano, y ahí empiezo tratamiento, bueno, probablemente lo que yo voy a ganar son 8 años, no solamente 3 años. Entonces, hoy la única herramienta que tenemos es el lentecer el curso de la enfermedad, y entonces tiene sentido hacer diagnóstico temprano. Y esto es, probablemente para ustedes es más importante que todo lo demás, porque bueno, como decíamos, esta es una enfermedad que excepto que uno esté en lugares muy chicos, la mayor parte de las veces va a ser de dominio de la subespecialidad, digamos. Pero alguien tiene que encontrarme ese paciente, porque ese paciente que me viene a ver a mí o que lo manda un médico, alguien tuvo que hacerle la primera tomografía computada. Entonces, el primer nivel de atención, sean los neumonólogos generales o inclusive los clínicos, tiene que pensar la enfermedad y tiene que pedirle el primer estudio que despierta la sospecha de que eso no es un EPOC reagudizado. Y esto es un área que se empezó bastante a investigar en los últimos tiempos y vemos que cuando se, digamos, entrena a los médicos generalistas o a los médicos clínicos, que uno no pretende que tengan el conocimiento de todas esas cosas, digamos, del detalle, porque son tipos que tienen que saber un montón de otras cosas. Bueno, el tiempo, en vez de ser de 1 a 3 años, el tiempo en que lo derivan a un especialista en enfermedad artificial es de 2 meses. Y eso hace a la diferencia y va a ser la diferencia de pronóstico. Entonces, el cuidado que alguien que no se va a dedicar a la enfermedad intersticial, que va a hacer neumonología general o que va a hacer EPOC o que trabaja en un contexto en el que haga lo que hiciera él, trabaja con otros médicos clínicos que ven pacientes en general, esos médicos son los que van a tener que pensar y buscar y decir, este tipo es diferente de los demás, y entonces requiere un estudio distinto. Entonces, la detección temprana es posible, lo hemos visto, porque todo lo que requiere es pensarlo y hacer una tomografía computada y o un estudio de función pulmonar. Es prácticamente factible, porque no son estudios, una encuesta que hizo la MR, la Asociación Intersticio de la MR hace unos años, 89% de los centros que llenaron la encuesta, y esto ya tiene como 6, 7 años, decían que tenían fácil acceso a la tomografía computada. Es bastante menos común,
aunque es más barato, pero bueno, es menos común tener acceso a la LSO. ¿Es económicamente viable? Sí, porque además, todos sabemos, el paciente muy enfermo gasta mucho dinero. Y además, todos ustedes que están en este curso, que tienen su área de práctica en AMBA. Bueno, todos ustedes han visto que un paciente llega a la guardia y en muchos lugares, no necesariamente en el ámbito público, pero es muy fácil, es más, hay un sobreuso de la tomografía computada muy importante, o sea, no es muy difícil hacer eso. Y entonces cambia la evolución de la enfermedad, sea la última pregunta, porque es lo que, estas son las preguntas que hacen a lo que es la política de screening en cualquier enfermedad. Y bueno, sí, cambia la evolución de la enfermedad porque vamos a ver el tratamiento. Entonces, no hay mucho más para pensar. Esto es simplemente cómo fueron evolucionando los estudios del consenso del año 2000, cómo se fueron aumentando la evidencia para hacer cada definición, y tenemos que saber, como decíamos, que todo lo que podemos hacer es disminuir la progresión y que por lo tanto tenemos que encontrar tempranamente a los enfermos, porque si no, no hay mucho para recuperar, ni siquiera porque no se vayan porque vayan a tardar más en morirse. Por el hecho de decir, bueno, qué gracia tiene enterarme de que alguien tiene una fibrosis pulmonar hepática cuando tiene 30% de la capacidad vital, está limitado a la cama de oxígeno o a la silla y oxígeno dependiente. Y la otra cosa es el concepto, porque como decíamos, ¿por qué alguien hace diagnóstico de fibrosis pulmonar hepática y no la trata? Dicen, porque la enfermedad está estable, no tiene 80% de la capacidad vital. Está bien, pero me lo dicen a mí todo el tiempo, médicos que, insisto, que son muy buenos neumonólogos, ¿no? Bueno, la fibrosis pulmonar hepática estable no existe, no existe. Eso es como tener un nódulo de pulmón, que uno le hace una punción, y uno le dice al paciente, bueno, mira, tiene un adenocarcinoma de pulmón. Entonces lo que tiene que hacer es operarse. No, pero si yo me siento bien, no siento nada. Y uno dice, bueno, mire, pero tiene un cáncer de pulmón, se va a morir de esto. Bueno, esto es lo mismo. Cuando está estable hoy, un día va a dejar de estarlo y ese día es muy próximo. Entonces, la pregunta que viene a continuación, por supuesto, es, bueno, ¿por qué, si nosotros, ese es un cálculo, ¿no? Yo decía, por lo menos cualquier neumonólogo que trabaja de neumonólogo ve por lo menos 100 pacientes por mes, porque si no, no come, ¿no? Entonces, se sabe que el 30% de los pacientes, perdón, el 15% de los pacientes que ve un neumonólogo corresponden a enfermedades intersticiales, y la mitad de esos pacientes con enfermedad intersticial son fibrosis pulmonares idiopáticas. Entonces, si uno hace un cálculo así aproximado, uno diría, cualquier neumonólogo tendría que ver por lo menos un caso por mes. Un neumonólogo que haga consultorio, que vea 100 pacientes por mes. Está bien, muchos pacientes son repetidos, por eso el cálculo es muy flexible. Bueno, la mayor parte de ustedes no hace un diagnóstico de FPI por mes. Probablemente en este cálculo estén todos los sesgos de, bueno, de dónde salió ese 15%, pero también nos tragamos esos pacientes. ¿Por qué? Porque pensamos en eso solamente cuando el paciente ya tiene signos muy obvios. Y esto es por dos cosas. Primero por el infradiagnóstico y después por el escepticismo. Esa tendencia que hay a decir, bueno, total, ¿qué me importa saber si tiene un FPI si no hay nada para hacer? Todavía hay mucho de eso. Entonces, el desafío, sobre todo, insisto, para quienes no hacen la subespecialidad, es el diagnóstico temprano. Y tener en cuenta que no tengo que esperar a que el paciente tenga disnea. Porque tiene disnea, ya tiene la mitad de la capacidad vital y no tengo que esperar a que le baje la capacidad vital, porque hay 3 años de enfermedad en los que el paciente va a tener capacidad vital normal, pero va a tener una DLCO baja. Y la gracia es encontrarlo ahí. Y uno dice, bueno, ¿cómo selecciono a los pacientes? Porque tampoco es cuestión de decir, bueno, le hago tomografía a todos los pacientes que vienen al consultorio, porque eso no es costo efectivo ni tampoco es sensato. Estas son las recomendaciones de la British Thoracic Society. ¿A quiénes hay que pedirles tomografía computada? Mayores de 50 años. Por supuesto, si tienen disnea. Si tienen tos persistente. La tos es el motivo de consulta más común en la neumonología, ¿no? Por supuesto, la mayor parte de los pacientes van a tener lo que tienen todos los pacientes,
sinusitis, reflujo gastroesofágico, asma oculta. Ahora, ustedes lo estudian, lo tratan, el paciente no responde. Si tiene 17 años, no van a pensar que tiene un FPI, pero si el paciente, ustedes le hicieron el tratamiento adecuado y el paciente no mejora de la tos, y sobre todo si tiene una tos de predominio diurno, y tiene más de 50 años y es un exhumador, bueno, ese paciente puede tener una fibrosis pulmonar. Ese paciente se merece una tomografía computada. O, si le resulta más fácil conseguirlo, un estudio de función pulmonar completo con DLCO. Entonces, la otra gran ayuda es esta, los rales velcro. El problema es que hay que revisar a los pacientes para eso. Pero es un minuto, ¿eh? Ni siquiera le sacan la ropa, o sea, levantan un poquito así, le ponen el estetoscopio, le escuchan el velcro de un lado y ya está. Tiene 90% de valor predictivo positivo. Entonces, si yo le escucho a un tipo que me dice que no tiene nada, que vino porque es fumador y no tiene ningún síntoma, y trae una espirometría que hizo el clínico que es normal, pero le escucho rales velcro, ese paciente merece una tomografía computada de tórax, aunque tenga una espirometría normal. Entonces, si la tomografía no tiene nada, bueno, fantástico, festejamos todo. Pero muchos de esos pacientes van a tener una enfermedad intersticial y de ella la mayor parte, cuanto más asintomática, más posible todavía, es una fibrosis pulmonar idiopática. No hacer nada, uno dice, porque esa es la otra cosa, es esa. Bueno, tiene una enfermedad intersticial, pero no sé qué es. No estoy seguro. Bueno, no hacer nada porque uno no sabe bien lo que es, nunca es una buena opción. Es igual que en todos los órdenes de la vida. Uno tiene que tomar una decisión. Y sí, por ahí se equivoca y hay que decirle al paciente, mire, tenemos este grado de incertidumbre y quizás vamos a hacer tal cosa dentro de tanto tiempo. Y vamos a cambiar de idea si las cosas no salen como tendrían que salir si nuestra hipótesis es real. Pero sentarnos a esperar que el paciente progrese hasta que ya esté lo suficientemente mal para que nos demos cuenta de que realmente es una fibrosis pulmonar idiopática, bueno, verdaderamente no es una buena opción. Toda FPI tiene que ser tratada. Cuando uno hace diagnóstico de FPI, que esa parte puede ser difícil, es lo que hemos recorrido en este rato, pero una vez que uno hizo diagnóstico, el paciente que no tiene alguna contraindicación, que después vamos a verla en tratamiento, ese paciente hay que tratarlo. Y no para mejorar los síntomas, y hay que ser honesto con los pacientes, los síntomas no van a mejorar, y por eso es tan importante el tratamiento temprano, porque si no, bueno, está bien, uno le va a prolongar la vida, pero si el paciente ya tiene muchos síntomas, es muy frustrante que reciba un tratamiento y que el tratamiento no le modifique los síntomas. Entonces, no es para mejorar los síntomas, sino que es para disminuir el riesgo. Es para que ese paciente le disminuimos, por un lado, el riesgo de exacerbaciones, como vimos antes, y que muera rápidamente o quede muy discapacitado a punto partido de una reagudización, o para que su evolución sea más lenta y entonces pueda tener una sobrevida más prolongada. Pero para eso necesitamos tener la convicción, porque si no, no lo vamos a hacer. Tenemos que tenerla nosotros, quienes hacen el primer nivel de atención, y transmitírsela también a los clínicos con quienes uno tiene siempre contacto, y tener ese mensaje. No que se hagan cargo de esos pacientes, sino decirles, bueno, si el paciente tiene estas características, es un exfumador, tiene más de 50 años, tiene tos persistente, o tiene rales velcro, bueno, hay que hacer una tomografía computada o hay que mandárselo al neumonólogo, que se lo saquen de encima con un moñito, pero que tengan la actitud de buscar una enfermedad que lo van a querer hacer cuando estén convencidos de que le pueden modificar la evolución a esa enfermedad. Bueno, vamos a dejar entonces aquí la parte de diagnóstico y en la próxima clase vamos a ver lo que hay hasta el momento descrito de tratamiento de la enfermedad.